Wall Street, una jungla de vidrio y acero. Un lugar de ambición despiadada, donde las fortunas se hacen y se pierden en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, en medio del caos, se escondía Coco. Ella no era la típica jugadora de Wall Street. Yo era un cocodrilo con una mente más aguda que el instinto de un corredor y escamas más duras que una caída del mercado. A su lado estaba Ilya, un mapache con un don para los números y olfato para las oportunidades. A diferencia de Coco, yo no estaba hecho para el mundo despiadado de las finanzas. Pequeño, ágil y prefería las sombras, pero me sentía atraído por la ambición de Coco. Juntos formaron una sociedad inusual. Eran una pareja extraña, la astuta cocodrilo y el mapache de la calle, navegando las traicioneras corrientes de Wall Street. Sus diferencias se convirtieron en su fuerza. Coco, con su imponente presencia, imponía respeto. Ilya, con su rapidez mental y agilidad, trabajaba entre bastidores. Eran una fuerza a tener en cuenta. Pocos sabían que su viaje los llevaría por un camino pavimentado de avaricia, aventura y, en última instancia, la ley. Coco tenía una mente para los números. No se trataba solo del dinero, aunque también le encantaba. Se trataba del juego, la emoción del trato. Empecé poco a poco, negociando acciones de centavos, aprendiendo los entresijos del mercado. Ilya, siempre el socio ingenioso, olfateaba información, rumores, susurros de la próxima gran cosa. Nuestro ascenso fue meteórico. Nos subimos a la ola del auge tecnológico, invirtiendo pronto en empresas que se convertirían en gigantes. Entonces llegó Bitcoin, el oro digital descentralizado que prometía revolucionar las finanzas. Coco y Ilya vieron su potencial antes que la mayoría. Se sumergieron de cabeza en el mundo de las criptomonedas, amasaron una fortuna, sus nombres se susurraban en voz baja en las jaulas doradas de Wall Street. Pero el éxito, como pronto aprenderían, podía ser una droga peligrosa. Susurraba promesas de más, alimentando un apetito insaciable que nunca podría ser satisfecho. Cuanto más alto subían, más ansiaban Coco y Ilya. La emoción del comercio ya no era suficiente, lo querían todo. Su lujoso estilo de vida exigía una afluencia constante de dinero. La codicia, como una serpiente venenosa, se enroscaba en sus corazones. Una noche, acurrucados en nuestra suite del ático, con vistas a la brillante extensión de la ciudad, una idea peligrosa echó raíces. Un plan tan audaz, tan descarado, que solo podría haberse concebido bajo la influencia de una ambición desenfrenada. Robarían Bitcoin, no solo unas pocas monedas, sino un rescate de rey. El objetivo era Leviatán, el intercambio de criptomonedas más seguro del mundo. Coco, con su inquebrantable confianza, creía que podíamos descifrarlo. Yo dudaba, mi conciencia picada por la duda. Pero el atractivo de una riqueza inimaginable y quizás el miedo a decepcionar a Coco silenció sus reservas. El plan era intrincado. Dependía de la comprensión de Coco, de la manipulación del mercado y de la destreza tecnológica de Ilya. Utilizarían una combinación de ingeniería social, explotando las vulnerabilidades del sistema de Leviatán, y una serie de operaciones bien sincronizadas para enmascarar sus huellas. Era una apuesta, una partida de ajedrez de alto riesgo contra un oponente invisible. Llegó la noche del atraco, una sinfonía de cursores parpadeantes y órdenes susurradas. La tensión crepitaba en el aire mientras mis patas volaban sobre el teclado, rompiendo las defensas de Leviatán. Coco, con los ojos pegados a las cifras fluctuantes de su pantalla, orquestó una serie de distracciones, creando el caos en el mercado para enmascarar sus movimientos. Era un baile delicado, cada paso perfectamente sincronizado. El sudor perlaba la frente de Ilya mientras transfería millones de dólares en Bitcoin a su cartera anónima. Justo cuando el reloj dio las 12 de la noche, marcando el final de la jornada bursátil, se fueron. Lo habían conseguido. Su victoria duró poco. Las autoridades no tardaron en reaccionar, sus huellas digitales estaban por todo el atraco. Los periódicos gritaban sus nombres, Coco y Ilya, los más buscados de Wall Street. La ciudad se convirtió en su coto de caza. Estaban huyendo, sus rostros estaban en todas las vallas publicitarias y canales de noticias. No podemos escapar de la ley para siempre. Necesitamos un nuevo plan, una forma de desaparecer. Ilya, consumido por la culpa y el miedo, se aferraba a la esperanza de la redención. Su otrora lujoso ático se convirtió en su jaula dorada.
con los muros que se cerraban sobre ellos. No puedo creer que esto esté pasando. Tenemos que encontrar una salida, Coco. Se trasladaban de piso franco en piso franco y su mundo se reducía con cada día que pasaba. La emoción de la persecución, la descarga de adrenalina de su huida fue sustituida lentamente por el miedo a ser capturados. La ciudad, que antes era su patio de recreo, se había convertido en su prisión. La red se estrechó. Sus perseguidores, un equipo de los mejores del FBI, eran implacables, se les acababa el tiempo y sus opciones disminuían con cada hora que pasaba. Ahora puedo sentir el peso de nuestros actos, Ilia. Nos estamos quedando sin opciones. Se encontraron atrapados, acorralados en un sórdido distrito de almacenes. El aire crepitaba de tensión mientras las sirenas aullaban a la distancia. Su sonido ominoso se acercaba cada vez más. Coco, ¿qué hacemos ahora? Tengo miedo. Pero incluso ella parecía perdida, su habitual bravuconería sustituida por una sombría aceptación. Se acabó, Coco. Ilia, salgan con las manos en alto. Había llegado su hora de la verdad. No había ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse. El juego había terminado. No podíamos salir de esta por la fuerza. Estábamos superados en número, en armas y en maniobras. Rendirse era nuestra única opción. Coco, siempre pragmática, conocía la realidad de su situación. Miró a Ilia con el rostro pálido y desencajado y tomó una decisión. ¡Es hora, Ilia! Levantó las manos lentamente, en señal de derrota. Ilia, al principio vacilante, la imitó. El alivio en su rostro era palpable. La carga de sus actos se había levantado, sustituida por el peso aplastante de la incertidumbre. Se acabó. Los agentes del FBI entraron, con el rostro sombrío, los movimientos rápidos y prácticos. Mientras se los llevaban, las luces intermitentes se reflejaban en sus esposas. Coco no pudo evitar sentir una sensación de alivio. La persecución había terminado. El juego que habían jugado con el destino había llegado a su fin. Ahora se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. La cárcel es una maestra dura. Las lujosas trampas de su antigua vida habían desaparecido, sustituidas por la fría y dura realidad del encierro. Coco, acostumbrada a las cosas buenas de la vida, se encontró adaptándose a la monotonía de la rutina carcelaria. Esta es mi nueva realidad. Ilia, atormentado por la culpa, luchaba por aceptar su situación. El otrora vivaz mapache parecía encogerse en sí mismo. Sus ojos perdían su brillo travieso. No puedo creer que hayamos terminado aquí. Tuvieron tiempo para pensar, para reflexionar sobre las decisiones que los habían llevado a ese punto. El silencio de su celda era ensordecedor, solo roto por el ruido metálico de los barrotes y los sollozos amortiguados de otros reclusos. Era un fuerte contraste con la energía bulliciosa del parqué, la emoción del trato, el atractivo embriagador de la riqueza. Aquí, despojados de su libertad y su fortuna, se vieron obligados a enfrentarse al vacío que se escondía bajo su búsqueda de más. La justicia, como dicen, es ciega. Los tribunales no tuvieron piedad de ellos. Coco, la mente maestra del atraco, recibió una larga condena. Tengo que enfrentar lo que he hecho. Ilia, considerado menos culpable pero aún así cómplice, se enfrentó a un castigo menor, pero no por ello menos desalentador. Nunca imaginé que terminaría así. Los años que siguieron fueron un borrón de rutina y arrepentimiento. Coco, con su aguda mente embotada por la monotonía de la vida en prisión, encontró consuelo en los libros, devorando el conocimiento como antes devoraba las tendencias del mercado. Ilia, con el espíritu roto, encontró consuelo en la fe, buscando la redención de sus pecados. Tal vez haya una manera de hacer las paces con todo esto. Su tiempo entre rejas les sirvió como un recordatorio constante del precio de su avaricia. El mundo exterior seguía adelante, los mercados financieros continuaban su implacable danza, ajenos a su destino. No eran más que un cuento con moraleja, una nota a pie de página en los anales de la tradición de Wall Street. La historia de Coco y Ilia sirve como un duro recordatorio de que incluso en el despiadado mundo de las finanzas, la ética y la responsabilidad no pueden ser ignoradas. Su historia es un relato con moraleja, una parábola sobre la naturaleza seductora de la codicia y las consecuencias devastadoras de la ambición desenfrenada. Nos recuerda que el verdadero éxito no se mide únicamente por el tamaño de la cartera, sino por la integridad con la que se ha adquirido.
Subraya la importancia de la toma de decisiones éticas, no solo para el beneficio individual, sino para el bienestar de todo el sistema financiero. El legado de Coco y Ilya sigue vivo, no en el Bitcoin robado que una vez poseyeron, sino en las lecciones aprendidas de su caída. Su historia sirve como testimonio del poder perdurable de la ética y la responsabilidad en un mundo a menudo impulsado por la avaricia y la búsqueda incesante de más.